Bueno, lo último que estábamos viendo de decretos de promulgación parcial de leyes era que tengan en cuenta esto. La parte no vetada debe poseer autonomía normativa y la promulgación de ese tramo de la ley no debe alterar el espíritu ni la unidad del proyecto sancionada por el Congreso. O sea que, mientras tanto, siga en pie con esta autonomía normativa, o sea, no se altere esta autonomía normativa y el espíritu, no pasa nada. Miren que sigo aceptando y bueno. Ahora vamos con el otro tema, que es el control no judicial de la administración pública. Bueno, esto fue lo que vimos en la última clase. Acá hay varios, pero nosotros lo que hacemos es dividirlo en tres en la cursada. Uno es la Auditoría General de la Nación, que está incorporado en el texto constitucional a partir de la reforma de 1994. La Auditoría General de la Nación va a estar en el artículo 85 y también va a tener una ley, que la ley va un poco articular, o mejor dicho, va a expresar también qué es. Bueno, yo acá lo que traté de hacerle en este apunte, que también lo tienen, que se los pasé, es tratar de dividírselo un poco de, por ejemplo, cómo está compuesto, qué es, cuáles son sus funciones, qué sujetos controla, etcétera. Si quieren lo vamos viendo así porque es más fácil a la hora de estudiar. El concepto de integración, más que nada, abarca o está pensado a la hora de entender cómo está conformado la Auditoría General de la Nación. Por ejemplo, el artículo 85 va a plantear que el presidente de este organismo, o sea, de esta Auditoría General de la Nación, va a ser designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Hoy por hoy es Cambiemos. Después ya la ley va a decir, o mejor dicho, va a plantear que lo integran 7 miembros, que esos 7 miembros van a ser el presidente, que como vimos recién va a ser designado por el partido de oposición, va a tener 4 auditores que van a estar designados por el partido mayoritario y van a tener 2 auditores por el partido político de la primera minoría. Después, ¿cuál vendría a ser el objetivo o este modelo de control que tienen? Bueno, la Auditoría General es un órgano de control que va a ser externo al Poder Ejecutivo. ¿Por qué externo? Bueno, porque va a depender del Congreso. Ya partimos de la base entonces que este órgano de control externo del Poder Ejecutivo, que depende del Congreso, tenemos que ver ahora cuáles son las funciones. Bueno, la idea de esta AGN es ser, o mejor dicho, ejercer funciones de fiscalización y también va a ser una asistencia técnica del Congreso, que va a tener una autonomía funcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que va a tratar de hacer es controlar la administración central, o sea, el Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados, por ejemplo, AFIP, ANSES, empresas y sociedades del Estado, como por ejemplo puede ser Aerolíneas Argentina, como puede ser YPF, los entes reguladores de servicios públicos, como el ENRE, por ejemplo, el ENRE que es el de electricidad, el ente regulador de electricidad. Después también va a haber, en caso de que suceda, entes privados, o sea, también va a controlar aquellos entes privados que son adjudicatarios en procesos de privatizaciones. O sea, si hay un proceso de privatización y hay un ente privado, también lo debe controlar la AGN. La AGN también va a controlar al Congreso, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Acá se había dado una discusión durante el gobierno de Macri de a quién correspondía controlar a las universidades públicas, por ejemplo, si era a la AGN o si era a la SIGEM. Durante esa disyuntiva, lo que planteaban las universidades era no, a nosotros nos tiene que controlar la Auditoría General de la Nación, no nos tiene que controlar la SIGEM. ¿Por qué? Porque la SIGEM va a estar a cargo del Ejecutivo, o sea, el presidente nos quiere controlar a nosotros, planteaban las universidades, defendiendo el concepto de la autonomía universitaria. Eso es para que entiendan todo lo que abarca también la AGN, porque la AGN puede llegar a controlar, por ejemplo, las universidades públicas. Bueno, ¿cuál es la idea de este tipo
de control, bueno, es un control posterior el de la AGN. O sea, por ejemplo, cuando fue el informe de la deuda con el FMI, la deuda ya pasó y el informe es muy posterior. Y trata de plantear la legalidad de los hechos, ver cómo se lleva a cabo la gestión. Todos estos órganos de control son pensados y llevados a cabo buscando una transparencia por parte del Estado. Acá, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la AGN no tiene legitimación procesal. Esa lo ténganlo en claro y resáltenlo. Este órgano de control no va a tener legitimación procesal. Después va a estar la Sindicatura General de la Nación, que este va a ser este órgano de control que es interno del Poder Ejecutivo. Y va a depender, obviamente, del presidente de la Nación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La AGN va a ser un órgano de control externo, o sea, va a controlar al Poder Ejecutivo de manera externa y depende del Congreso. Mientras que la Sindicatura General de la Nación va a ser un control interno del Poder Ejecutivo y va a depender, obviamente, del presidente de la Nación, del Poder Ejecutivo. Acá, ¿cuál es la idea de la Sindicatura General? Bueno, controlar toda la actividad financiera, administrativa, ya sea de los órganos y entes estatales. ¿Qué son, por ejemplo, órganos y entes estatales? Bueno, por ejemplo, los órganos puede ser un ministerio. O sea, van a poder controlar todo lo que son los aspectos, ya sea presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, etcétera. O sea, toda la parte económica de la eficacia y la eficiencia, por ejemplo, de un ministerio. Y acá yo en las funciones le fui separando como algunas. Una de las funciones de la SIGEN es dictar y aplicar las normas de control interno que deben ser coordinadas con la AGN. O sea, trabajan en conjunto. Va a tener que supervisar la aplicación por parte de las unidades correspondientes de la norma de la auditoría interna. O sea, tiene que supervisar esta auditoría interna. Va a vigilar las normas contables, ¿por qué? Por este principio de transparencia que se busca por parte del Estado, que todo sea público, que sea transparente, que la gestión pública actúe con buena fe. Van a tener que aprobar estos planos de trabajo de la auditoría interna, van a tener que asesorar al Poder Ejecutivo, comprobar y chequear el cumplimiento de las cosas que se están llevando a cabo, siempre y cuando recuerden que tiene que estar basado en la parte económica, financiera, patrimonial. Siempre se van a basar en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, que son principios rectores de parte de la gestión pública, del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque la idea es que el Estado gaste lo menos posible. La idea es que el Estado gaste lo menos posible y que le queden el mayor recurso posible, porque se busca esta transparencia, esta celeridad, se busca que la parte económica no se haga un desabrupto. Bueno, y después hay otro que me di cuenta que no están las filminas, que es el defensor del pueblo. ¿Qué recuerdan del defensor del pueblo? No hay ninguno funcionando ahora. Claro, bueno, el defensor del pueblo de la nación no está designado. ¿Se acuerdan por qué no estaba designado? Porque no se ponían de acuerdo. Exacto, porque tiene que haber un consenso político. O sea, al tener que hacerlo con un consenso político, es mucho más complicado poder asignarlo. Bueno, ¿qué más vimos de eh, este defensor del pueblo? Y por ejemplo, yo le pregunto qué es el defensor del pueblo. ¿Ustedes qué me dicen? Que es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que va a actuar con autonomía, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Exacto, nosotros en primer lugar lo que tenemos que hacer es, bueno, cuando está full el teléfono. Ahí está. El defensor del pueblo, entonces, como decía la compañera, va a ser un órgano independiente, pero que va a estar en el ámbito del Congreso, que va a tener autonomía funcional y, o sea, Discúlpame, nos va a Gastón, ¿el defensor del pueblo lo van a elegir entonces en el Congreso a través de una sesión? ¿Se elige? Claro, ahora, mira, ahora si quieren leemos el artículo, justamente lo busqué, así lo leemos todos. Esperen que me cierro acá, así lo puedo leer, ahí está. Ahí lo vamos desmenuzando. Entonces sabemos que el defensor del pueblo va a ser un órgano independiente, como decías recién, que va a estar en el ámbito del Congreso, dice, instituido en el ámbito del Congreso. Tiene autonomía plena funcional, autonomía funcional,
y no va a recibir instrucciones de ninguna autoridad. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el objetivo del defensor del pueblo? ¿Qué busca el defensor del pueblo? La protección de los derechos humanos y los derechos y garantías. Ahí está. Ese es el objetivo principal del defensor del pueblo. Es la defensa y protección de los derechos humanos. Ahí, remárquenselo. Defensa y protección de los derechos humanos. Derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, por actos u omisiones de la administración. O sea, ¿qué quiere decir? El defensor del pueblo va a tener que buscar que se respete, que se cumpla y va a tratar de defender y proteger los derechos humanos. Cuando haya una omisión o acción por parte de la administración, va a tener que defender los derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución. O sea, supongamos el decreto que habían visto, el de Macri que hablaba de los extranjeros, el que era de tipo penal, ¿se acuerdan que Aldana se los había dado? Mm. Ahí podría actuar el defensor del pueblo. Acuérdense que el defensor del pueblo siempre se va a basar en funciones de la administración pública, o sea, no puede actuar en conflictos de particulares. Acuérdense, los actos y las omisiones siempre son de la administración pública. Entonces, va a buscar defender los derechos humanos, los derechos, garantías e intereses tutelados, o sea, los intereses establecidos en la Constitución y las leyes, que van a ser vulnerados por actos u omisiones por parte del Estado. Y acá, otro de los aspectos a tener importancia, que tiene relevancia, es que el defensor del pueblo sí tiene legitimación procesal. Esto es lo importante de el defensor del pueblo. Supongamos que yo le pregunto una diferencia entre los demás órganos de control y el defensor del pueblo. ¿Cuál es? Una, esta, que el defensor del pueblo va a tener legitimación procesal. O sea, los demás no tienen legitimación procesal. En cambio, el defensor del pueblo sí. Y ahora, lo que preguntaba Ariana. El defensor del pueblo lo dice tal cual acá el artículo 86 y se los leo tal cual. El defensor del pueblo es designado y removido por el Congreso, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. O sea, imagínense la complejidad que tiene. Por eso mismo, que como no hay consenso político, como no se puede llegar a poner de acuerdo, es que no hay un defensor del pueblo de la nación. Y obviamente duran 5 años en el cargo, por si quieren tener también ese tip. Disculpa, Gastón, pero ¿puede actuar a instancia de los particulares? ¿Cómo No. sería eso? A ver. Claro, claro, como tiene, puede actuar de oficio, pensé que se podía actuar en instancias particulares, como por ejemplo, no sé, en algo privado. No, no. Acordate que siempre es para la gestión pública, por eso es un órgano de control de la gestión pública. Ah, yo sabes que tenía entendido que... No, no, Está bien. acordate que siempre es para, es más, fíjate que lo dice tal cual. Dice, su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución. Y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración. Lo dice tal cual. Está Gastón, te bien. hago una consulta. Diga. Entonces sería cuando un órgano del Estado vulnera un derecho que me pertenece, ¿no? Exacto. A ver, ¿se te ocurre algún caso? Eh, Como el acceso a un medicamento, ¿puede ser? Exacto. Puede ser que, o sea, no sé, el Ministerio de Salud no estaría entregando, no sé si entregando, pero supongamos que hay, sí, ponele que el Ministerio de Salud no está entregando medicamentos. Y ahí el defensor del pueblo puede actuar. Yo creo que les había pasado un caso, esperen que lo leemos tal cual, así chusmeamos, porque yo le había pasado, si no me equivoco, una nota de defensor Tam- del Puede ser que también habías dicho de servicios públicos, como ponerle Exacto, ahí en el está. caso de la luz, agua. Va, la luz no Exacto. sé, pero el agua era seguro. Sí, sí, ahí está.
Acá lo tengo. Supongamos que en el tema de las olas de calor y los cortes de luz. Esto era la nota que había buscado, que les había pasado, que son representantes de asociaciones y organizaciones. Por ejemplo, Mariela Belki, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, ella acá plantea que para ella el defensor o defensora del pueblo podría haber sido una figura fundamental para defender los derechos de los usuarias y los usuarios y demandar a las empresas privatizadas y también al Estado a que cumplan con sus obligaciones de manera inmediata. ¿Por qué esto? Porque los derechos de las usuarias y usuarios está contemplado en la Constitución, o sea, se está vulnerando lo que establece la Constitución. ¿Se entiende? Sí, sí, genial, buenísimo. Gracias. Después, por ejemplo, acá, les voy buscando otros que acá, justo en esta nota, es gente especializada que ellos indicaban en qué casos para ellos corresponde la Defensoría del Pueblo. Y ya que está, les sirve a ustedes. Después, en los procesos de urbanización de barrios populares, cuando surgen eliminación de pensiones por discapacidad, porque ahí se vulneran los derechos humanos. Después, como acá también decía Miguel en el chat, Andrés Napoli, director ejecutivo del FAR, dice que el defensor del pueblo puede actuar en las cuestiones de medio ambiente. Por ejemplo, dice, la cuestión de la minería, los agroquímicos, creo que últimamente, en el último tiempo, uno de los temas más críticos ha sido en los incendios que se desataron en la Argentina, en muchos lugares, y que su presencia hubiera significado la posibilidad de articular políticas, convocar a distintos actores y viabilizar medidas. ¿Por qué? Ustedes acuérdense esto, esperen que lo marco, no tenía el power acá, pero cuando habla de actos, acciones, sumisiones, un acto es una acción. Supongamos que hay un decreto que está vulnerando claramente un derecho. Bueno, ahí lo que se va a buscar es cuestionar ese decreto, suspenderlo, declararle la nulidad, la inconstitucionalidad. Omisión, ¿cuándo es una omisión? Bueno, el Estado está obviando ese derecho que tiene que, supongamos en el medio ambiente, el Estado tiene que tomar medidas protectorias. Si no las toma, ¿qué está haciendo? Está haciendo una omisión. ¿Se entiende? Sí. Es bastante amplio el tema de defensor del pueblo, puede aplicar para ver varias cosas. Acá había hecho un casito ahora para que lo veamos y ahí lo charlamos. Después, garantías constitucionales. Bueno, las garantías constitucionales lo podemos pensar como medios, instrumentos, herramientas, pónganle el mote o la palabra que ustedes quieran, que nos va a dar la Constitución para poder defender nuestros derechos, ya sea ante, no sé, autoridades, frente a otra persona, frente a grupos sociales. O sea, la idea va a ser que estos mecanismos que tiene la Constitución va a servir para proteger los derechos de la persona y sobre todo que el Estado respete estos principios de declaraciones y garantías de la Constitución. Acá, ¿cuáles son las garantías constitucionales que podemos mencionar? Bueno, ninguna persona va a poder ser arrestada sin orden escrita de la autoridad correspondiente, se debe respetar la defensa en juicio. Después vamos a ver en profundidad el tema del habeas data, habeas corpus y el amparo, que ahora lo vamos a chusmear. Acá. La Constitución, o sea, en estas garantías, en estas herramientas que nos da, va a plantear 3 garantías constitucionales, que son, acuérdense, estas garantías nos van a servir para garantizar el ejercicio de nuestros derechos. El amparo, habeas corpus y habeas data. ¿Qué se acuerdan de amparo? Claro, toda persona puede recurrir al amparo, que es mientras no tenga otro Otro remedio judicial más idóneo. Otro recurso. claro, más idóneo. O sea, nosotros para analizar el amparo, lo primero que tenemos que entender es que es una acción que es rápida, que es expedita, es decir, que va a ser algo más rápido que los demás procesos. Que se va a usar, ¿para qué se va a usar? Bueno, para proteger estos derechos vulnerados por la Constitución, tratados o leyes, que van a estar vulnerados ya sea de manera actual o inminente, y que tienen que ser vulnerados por acciones o omisiones también de autoridades públicas, y acá sí aplica de personas particulares. Acá es donde aplica el amparo lo de personas particulares. Y entonces,
¿En qué caso vamos a aplicar el amparo? Bueno, siempre y cuando no exista otro remedio judicial más idóneo. Suponemos que yo tengo que, no sé, si yo estoy durante un proceso o lo que sea, o tengo un remedio judicial que es el que se aplica para eso, yo no puedo presentar siempre y cuando corresponda, siempre y cuando sea el remedio No, no, no lo judicial entiendo. más idóneo. Después, No lo entiendo. ¿cómo? Disculpa, no entendí. No entiendo esa parte, porque yo estoy presentando en un proceso legal y no sé, y ¿cuál sería el más idóneo no sé, en este ejemplo? Mira, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí hace poco. Como saben, yo hago derecho previsional, jubilaciones, pensiones, etcétera. Bueno, una clienta se jubiló, la obra social le dice que no le va a dar la obra social, o sea que en 3 meses le va a dar de baja la obra social porque ella ya está jubilada, por lo tanto, no le correspondería la obra social privada que tiene hace 30 años, sino que se tiene que quedar con PAMI. Si yo hago un juicio contra la obra social, ¿cuánto tardo? Claro, más de... ¿Cuánto tarda el juicio? Años. Bueno, ¿qué se puede hacer acá? Puedo hacer un reclamo a la superintendencia, que es la que regula las obras sociales, pero también, ¿cuánto tardo? Y bueno, un poco más. ¿Qué existe? El amparo. ¿Para qué hago el amparo? Para proteger estos derechos. ¿Por qué? Porque me está negando la cobertura a la salud, a poder acceder a la prestación. Ah, claro, ya entendí. O sea, en este ejemplo, ¿qué vamos a ver? Son particulares, porque es esta señora, contra la obra social privada. ¿Es el más idóneo? Bueno, se estima que no, porque un proceso judicial va a tardar mucho más. ¿Hay un acto, omisión de, no sé, de un particular? Sí, porque el particular lo que está haciendo es queriéndole dar de baja la obra social. ¿Se lesiona, restringe, altera, amenaza de garantía? Sí. ¿Por qué? Porque le están negando el acceso a la salud, le están vulnerando su derecho a poder acceder a la salud. ¿Es actual inminente? Sí, ¿por qué? Porque está pasando en este momento. Te están avisando que te van a dejar sin obra social. ¿Tiene arbitrariedad o ilegalidad manifiesta? Y si te pones a pensar, sí, porque vos no podés dejar a una persona sin obra social cuando en realidad una persona puede tener más de una obra social. Yo si quiero puedo contratar 5 prepagas. Creo que igual se puede tener hasta 3 prepagas, si no me equivoco, o se puede tener, pero yo puedo contratar la cantidad de prepagas que quiera. No hay una ley que me limita a decir, no, vos podés tener tantas prepagas. O sea, está en algún lado, está escrito en algún lado que no se puede tener PAMI y no se puede tener una obra social. Ah, pensé que se había cortado. No, Mirá, que pusieron que se cortó la luz, perdón. Listo. ¿Se puede entonces, Profe, está escrito en algún lado eso que no se puede tener solamente una obra social? No, entonces es ilegal eso. no. Sí. Sí, sí, sí. Y no sé quién iba a preguntar. yo te iba a hacer una consulta. ¿Puede ser que existe dos tipos de acción de amparo, forma colectiva y forma individual? Exacto. Sí, sí, está el amparo colectivo, que va a ser en estas causas, que ahora vamos a ver un ejemplo que, Puede ser que es cuando derechos ecológicos. sí, mayormente es cuando, supongamos el caso del medio ambiente. En el medio ambiente, supongamos que ponen una fábrica, que esa fábrica contamina toda la zona y que al contaminar genera, qué sé yo, un deterioro del medio ambiente, de la calidad de vida, etcétera. Imagínense si tiene que presentar cada uno un amparo, cada habitante. En cambio ahí se aglutina en un amparo colectivo. Genial, buenísimo. Ustedes recuerden esto, siempre el amparo va cuando no exista un medio judicial más idóneo, por ejemplo en este caso de la obra social, cuando haya un acto o omisión de autoridades públicas, supongamos que ponen una fábrica que contamina, una fábrica estatal, una empresa estatal que genera contaminación. Ahí hay una acción de autoridad pública. O por ejemplo, Como pasó hace un tiempo que pusieron una empresa que contaminaba en el medio de un barrio. claro, claro. Para eso también existe el poder de policía, que lo que hace es
regular estas cosas. Bueno, después, en este caso también puede ser una acto o omisión de particulares. Bueno, la particular que le negaba la obra social a la jubilada. La obra social que le está negando que tenga cobertura a la jubilada. ¿Lesiona o restringe, altera derechos, garantía? Sí, está alterando, está vulnerando, violando su derecho a poder acceder a una prestación médica, a poder acceder a la salud. ¿El acto era de manera lesiva? O sea, ¿es de manera actual e inminente? Sí, es de manera actual e inminente. Después, ¿es ilegal y es arbitrario? Sí, es arbitrario, porque no está escrito en ningún lado. No está en ninguna ley. Bueno, le seguimos metiendo. Acá estaba. ¿Quiénes pueden presentar un amparo? Puede ser individual, o sea que puede ser el afectado, sus representantes legales cuando sea menor, o sea, madre, padre o tutor. Después Claro, tengan... así que no está. ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, se ve que hablo al aire. Después, se puede presentar cuando haya un hecho de discriminación, como decíamos recién, cuando haya algo para proteger el medio ambiente, como decíamos recién que leíamos los comentarios de los expertos que decían cuando haya un conflicto de derechos de usuarios y consumidores, o, como decía acá el compañero, en defensa de los derechos de incidencia colectiva en general. Supongamos este caso amplio de medio ambiente, para que cada particular no presente un amparo. Después, el defensor del pueblo también puede presentar un amparo. ¿Por qué? Porque tiene legitimación procesal. Y ojo acá con las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles, las ONGs, ¿pueden presentar amparos ellos? ¿Una ONG puede presentar un amparo? No. La respuesta es sí, pero Sí. tienen que tener en cuenta un requisito fundamental, que tiene que estar establecido que tenga legitimación procesal. Es decir, las asociaciones tienen un estatuto. En el estatuto tiene que estar establecido que tengan legitimación procesal. Porque si no tiene legitimación procesal, yo no puedo ir a la justicia. ¿Se entiende? El defensor del pueblo sí o sí siempre, como tiene legitimación procesal, puede presentar el amparo. La asociación civil, siempre y cuando tenga legitimación procesal. Tengan en cuenta que tiene que estar establecida en el estatuto la legitimación procesal. Hay una excepción que nosotros no lo vimos en clase, que deviene de un fallo, que es que cuando se ve alterada la gravedad institucional, cuando se ve alterada estas cuestiones bien gruesas, sí se puede llegar a presentar, sí puede llegar a tener legitimación procesal una asociación civil, aunque no esté establecido en su estatuto. Supongamos que se va en contra de las instituciones, es algo de una gravedad institucional, bueno, ahí la asociación civil se puede presentar, va a tener legitimación procesal aunque no esté expresado en el estatuto. Pero siempre la regla general es que la asociación civil tiene legitimación procesal, es decir, va a poder presentar un amparo siempre y cuando en el estatuto esté reflejada la representación, la legitimación procesal, perdón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? ¿No se entiende algo? ¿Es complejo? Sí, profe, Sí, vamos bien. vamos bien. Bueno, le metemos rápido. Ah, nos queda poder judicial. Uf, estamos heavy. Bueno, vamos a meterle rápido. Habeas corpus. ¿Cuándo es el habeas corpus? Igual esto ustedes ya lo saben, el habeas corpus. Si quieren, adelantamos. Habeas corpus y habeas data. El habeas corpus, Uno es cuando se restringe la libertad claro, física y el otro es sobre los datos de la persona. claro, el habeas corpus va a ir cuando se vulnera, se lesiona, restrinja o vulnera un derecho sobre la libertad física. O sea, supongamos que me detienen de manera ilegal. Supongamos que yo estoy preso y las condiciones de donde estoy detenido se deterioran, puedo presentar un habeas corpus. En O caso la desaparición forzada también. de desaparición forzada se puede presentar un habeas corpus, como pasaba en la dictadura. Y bueno, después, nada, en el estado de sitio sigue teniendo vigencia. Eso si quieren después lo van leyendo, así lo adelantamos. Y el habeas data, sí, el habeas data va relacionado al derecho a la información sobre los datos personales. También lo mismo. ¿Cuál es la idea del habeas data? Bueno,
tomar conocimiento de estos datos personales, conocer la finalidad para cuáles se utilizan, si hay falsedad de datos, discriminación, se puede utilizar este habeas data para poder suprimirlo, o sea, que lo saquen, para que lo puedan rectificar, o sea, cambiar, para que sea para que sea confidencial, perdón, o para actualizarlo. Hasta ahí vamos bien. ¿Quieren que corte y hacemos uno de Poder Judicial y el caso práctico? Dale. Dale. Cortamos, así Dale. hacemos uno específico de Poder Judicial y el casito práctico rápido.